De Estados Unidos y las reacciones del gobierno mexicano, nos vamos a Washington, D.C. con Andrew Seeley, quien es presidente de Migration Policy Institute. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrew. Muy buenas tardes, Susana. Gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿cuál es su opinión del anuncio de Donald Trump de militarizar la frontera con México? Mira, la verdad es militarizar es un decir, porque lo que está haciendo es mandando algunas reservas de la Guardia Nacional a hacer trabajos de apoyo en la frontera. Van a hacer trabajos, no pueden actuar como si fueran la patrulla fronteriza o policías de ningún tipo. Entonces van a hacer labores muy de apoyo, muy de coadyuvancia a la patrulla fronteriza. Pero se me hace un gasto inútil de dinero, una forma muy costoso bueno, primero un problema inventado y una solución que va a tener muy poco efecto, pero le sirvió a Trump quizás para apaciguar su base dura, la gente que está muy preocupada por la frontera, que la mayoría no viven cerca de la frontera, y de eso le sirvió, pero a un costo muy alto para la sociedad en general aquí, y de la relación con México. Claro, precisamente sobre la relación con México, ¿qué tanto va a afectar estas acciones? ¿Y qué opina del mensaje que emitió ayer el presidente Enrique Peña Nieto en contra de esas acciones y donde además presenta las posturas de los candidatos a la presidencia de la República sobre este tema como un símbolo de unidad? Y yo creo que fue un mensaje muy bien hecho, por cierto. Yo en general no soy no me emocionan los discursos oficialistas, y menos cuando son tan formales, pero fue quizás la primera vez que veo al presidente Peña Nieto diciendo algo que lo dijo con pasión y con también muy incluyente de las diferentes fracciones en México. Pero mira, es muy interesante de este lado. El presidente Bush y el presidente Obama, ambos mandaron la Guardia Nacional a la frontera, igual que está haciendo Donald Trump. Y la diferencia es que lo hicieron con respeto a México, ¿no? Lo hicieron como para solucionar lo que veían como un problema, quizás un problema más político que real en la frontera, pero lo hicieron sin atacar a México, lo hicieron en consulta con el gobierno mexicano lo cuestionó en ambos casos, pero no llegó a mayores, no llegó a ser un tema ya de ataques entre socios y vecinos. En este caso, lo preocupante no es la decisión de mandar mandar la Guardia Nacional a la frontera, porque eso es el derecho del presidente de los Estados Unidos, sino más bien los ataques que hizo el presidente a México y la idea de que la frontera está fuera de control, lo cual está completamente fuera de la realidad. La frontera entre México y Estados Unidos cada vez más es manejado por los dos gobiernos, por los dos países, con mucha colaboración, y hay un número de gente cruzando ilegalmente mucho más bajo que la historia de las relaciones entre los dos países, por lo menos en los últimos 20 o 30 años. Entonces, es un manejo de información muy falsa para crear un problema que no existe y termina dañando a la relación entre los dos vecinos. Claro. Por otro lado, se ha dicho que probablemente en 2 semanas se podría llegar a un acuerdo preliminar en la renegociación del Telecán, pero ¿esta situación podría afectar el proceso? Mire, yo creo que el gobierno mexicano ha sido muy maduro en el sentido de no dejar que un tema contamine a otro. Yo creo que va a salir la negociación de NAFTA. Ya la aprobación es otro tema, la implementación yo creo que es otro tema, pero por lo menos todo parece indicar que van hacia un final feliz en la negociación del tratado, pero obviamente contamina otros temas y contamina la cooperación en general en muchos otros temas que son importantes para mexicanos y estadounidenses, y es muy desafortunado. Y sobre todo yo creo que va a afectar menos este gobierno, que ya se ha apostado por una buena relación con Donald Trump, que va a afectar al siguiente gobierno, sea quien sea el presidente de México, pero va a llegar sabiendo que la opinión pública es cada vez más negativa en México hacia la cooperación con Estados Unidos, y se va a sentir mucho más limitado para entrar en acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, y eso nos perjudica a los dos. Pues finalmente, y volviendo al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, hasta el momento no ha habido reacción por parte del gobierno estadounidense, ¿cierto? No ha habido reacción, y la verdad es que, como siempre con Donald Trump,
él echa pestes en un tema, saca tweets, habla y está obsesionado con un tema 3, 4 días y después cambia de tema. Entonces hoy está obsesionado con China, ya se olvidó de México, ya siguió en su siguiente pelea, a lo mejor regresa a México en algún otro momento. Nunca he dejado México completamente, siempre es un tema la frontera, México, los migrantes, era uno de sus temas desde el inicio, no va a desaparecer nunca de sus preocupaciones, pero hoy en día ya pasó otros temas que también le preocupan y ya estamos en otras obsesiones. Así es, pues estaremos muy atentos de si surge alguna reacción por parte del gobierno estadounidense, del mensaje del gobierno mexicano. Muchas gracias, Andrew Seeley, presidente de Migration Policy Institute en Washington, D.C. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Hasta luego.